Hoy estamos en Lucerna, vamos a pasar aquí una tarde porque dicen que esta es la ciudad más turística. Es sin duda el puente más espectacular de toda Suiza. Y nos ponemos cuesta arriba para llegar hasta lo alto de la muralla. Emoción a tope. Las piernas ahí, dolor de gemelos, de todo. No, muy interesante, de verdad. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Viajeros independientes, bienvenidos a una nueva aventura aquí en Suiza, no os olvidéis nunca. Hoy estamos en Lucerna, vamos a pasar aquí una tarde repleta de aventuras porque dicen que esta es la ciudad más turística de Suiza, probablemente porque sea de las más bonitas, si no la que más. Además, y de las más antiguas, porque es que esta ciudad tiene mucho tiempo, es del año 1000, así que aquí vamos a poder ver un montón de historia y un montón de patrimonio que tenéis que verlo con nosotros. Ya se nos hace tarde, ya se nos hace tarde. A empezar. Y viajeros independientes, primera parada aquí en Lucerna. Ya veis que hoy nos ha tocado un día un poquito nublado, pero se aguanta la lluvia. No llueve. Estamos en uno de los dos puentes de madera, que mucha gente se piensa que solo tiene uno. Lucerna tiene dos puentes de madera. El primero es Preweb o algo así. Es un puente que data del siglo XV. Es antiguo y de época medieval. Es un puente medieval, pero además en su parte superior, en el techo, tiene unas pinturas que se agregaron posteriormente después. Son 67 en concreto, que hablan sobre la muerte, sobre el ciclo de la muerte. Y por eso también se le conoce como el puente de la danza del amor. Así que a disfrutar de él. Bueno, viajeros independientes, seguimos la visita. Que sepáis que ya ha empezado a llover. Sí, no aguantaron. Estamos en agosto, en Suiza, no os penséis que esto es invierno. De viajes completa, Propia, hecha propia. Hemos entrado ya al casco antiguo, que ya veréis que tiene un estilo bastante alemán, edificios súper bonitos, con pinturas en las fachadas, o sea, plazas, rincones. Os vamos a ir enseñando poquito a poquito. Nos encontramos en unas plazas más bonitas del casco antiguo de Lucerna. Se llama la Plaza Weimar, o también conocida como la Plaza del Mercado del Vino. Aquí vamos a ver un montón de fachadas que son de la Edad Media, súper bonitas, que aún se conservan. Y una cosita, un detalle que yo quería, si veis el coche este, si vais a viajar, no aparquéis en los cascos históricos, por favor. Y si sois de la ciudad, no lo hagáis. No, porque fastidiáis las fotos. Y como estamos haciendo muchísimas tomas aquí, que sepáis que os vamos a informar de lo que es esto. Esto es el río Reus. Es un río por el que pasan toda esta cantidad de puentes preciosos. Los de madera, los peatonales, o sea, es que es un lugar increíble que conecta las dos partes de la ciudad y además que si vamos avanzando hacia la zona que se abre más, llegamos hasta el lago Lucerna. Pero eso ya serán otros caminos que descubriremos un poquito más adelante. Estamos en el interior de la Franziskanenkirche, lo que es lo mismo que la iglesia franciscana. Ya veis que desde fuera es espectacular, lo acabáis de ver ahora mismo. Ya estamos en su interior y hay que decir que es una de las pocas iglesias que quedan góticas en la ciudad de Lucerna y además es una de las iglesias más antiguas. Y del interior mejor no decimos nada porque es Tenéis muy que verlo bonito. Por vosotros mismos. Sí.
bienvenidos ahora sí que sí al que es el puente más famoso de Lucerna, el puente de la Capilla, el Kapellbrücke o algo así. Es sin duda el puente más espectacular de toda Suiza, además es el más antiguo de toda Europa y el segundo más largo, con más de 200 metros, de madera naturalmente. O sea, es que estamos hablando de un puente que por aquí pasaban caballos De hace muchos siglos atrás, ¿eh? Es sorprendente lo bien que se conserva y que aún se conserva. Y la gente que pasa aquí cada día Un montón. ya se podrían ir a su casa y nos dejar a nosotros solo el puente. Para nosotros. Y ya estamos dentro, estamos en una película Sí, de edad medieval, documental. de verdad. Este que sepáis que es el rincón El más fotografiado fotografiado de toda Suiza. el puente junto con la Torre del Agua, que hay que decir que data del siglo XIV. Inicialmente se utilizó como torre defensiva, pero después se cambió y se usó como prisión, incluso como sala de torturas. Así que tenéis que venir aquí y tomarle fotos seguro, porque si no, no habéis estado en... Estamos enamorados, románticos, encantados de esta ciudad. Muchísimo, Nos de está verdad. encantando. Mucho. Nos parece romántica, nos parece sencilla, nos parece que a ratos hay demasiada gente, pero se perdona y se entiende. Y vamos a acabar ya el puente, que este es muy largo, más de 200 metros, os recordamos. Y seguimos con la aventura. Y ahora nos encontramos en uno de los lagos que quizás no sea el más bonito, tampoco quizás sea el más grande, pero está en Lucerna, así que tenéis que venir a visitarlo porque está justo en la ciudad. Y ahora vamos a visitar otra de las iglesias que se encuentran aquí en Lucerna y es de imprescindible visita, la iglesia Hofkirchen St. Leodegar o algo por el estilo. Por el estilo, no sabemos alemán, ya lo vamos avisando porque este es el primer lugar alemán que Así que visitamos. con respeto Ahí está. lo decimos de la mejor manera posible. De esta iglesia destacan dos torres que tienen enormes y además hay que decir que es todo un ejemplo de renacimiento alemán, de estilo alemán, o sea que Esperamos que sea muy bonito. canela en rama. Vamos por dentro. Esta iglesia en la que estamos visitando ahora fue una de las pocas iglesias construidas durante la guerra de los 30 años. Y además podéis ver que estos bancos son un poco diferentes, aunque parece un poquito incómodos, porque aquí los alemanes eran grandotes. No creo que entraran muy bien. Tenemos que contar una cosa. Si os vais de tiendas, ¿Sí? aquí podréis encontrar el traje En las regional marcas internacionales y marcas grandes, para que lo podáis comprar y os lo podáis poner. Aunque ¿Qué? no hay gente por la calle. que la Diana dice que es para salir para andar por el pueblo. Sí, porque es súper chulo, fijaros. Son muy fijaros. bonitos, ¿eh? Son Son- muy bonitos, son trajes... A mí me recuerda a trajes de Holanda, de Alemania, trajes Son de trajes ese de... estilo. No, son trajes de Heidi. De Heidi, sí. Son trajes de Heidi, sí. Así que vamos a comprar. Dejamos las compras atrás y nos ponemos cuesta arriba para llegar hasta lo alto de la muralla, Para tener unas vistas. porque además nos parece que hay un tramo pequeñito que se puede hacer andando.
esto ha sido sorpresa doble, ¿verdad? Sí, porque esto se ha convertido en imprescindible. Totalmente, en la ciudad. Unas vistas. Uno, las vistas, ya lo dice, no hace falta ni pensarlo. Y dos, es que la muralla en sí está súper entera, muy bien conservada y Vale nos la gusta pena. muchísimo. Sí. Que sepáis, viajeros, que la visita a la muralla podéis hacerla en un tramo de 3 torres, que podéis subir las 3. La torre del medio le hemos subido, que es la del Sí. reloj, y no vale la pena. No, porque las vistas son las más malas. La vista solo se ve por la zona donde está el reloj, con lo cual Claro. os la tapa y no veis nada. Y el resto, Sí. Eso sí, preparados para tener vértigo, para preparar emoción a tope. las piernas ahí, dolor de gemelos, de todo. No, muy interesante, de verdad. Bueno, viajes independientes, nosotros Yo nos os he vamos encantado. despidiendo ya de esta ciudad, pero, no se ha acabado el día de hoy todavía. Falta un poquito. Viene lo mejor, vais a ver una solución fácil, económica y divertida total para... Los mochileros, es decir, para De mochilero. roleros. Eso es, sí, porque somos nosotros de road trip, somos de viaje en coche, carretera. Y mochileros, así que road Así que nos vamos directos ya y nos vais a ver dentro de poquito. Mirad, viajeros, lo que tenemos. No nuestras sabéis lo que es entradas esto. Para Swimming las pool. piscinas de Lucerna. Vamos a disfrutar de las piscinas de Lucerna porque eso lo podéis usar, pues como no tenemos hotel, pues cada 2-3 días. Cuestan Vale. 12 euros por persona y vale muchísimo la pena. Podrías estar todo el día, nosotros vamos a estar unas 3 horitas. Oye tú, Y estas son cubiertas. sí, con lo cual, y la temperatura tiene pinta que va a estar calentita porque Está está bien. esto muy bien de temperatura. A disfrutar. Una vez estamos preparados, ya vamos dentro. No se puede grabar con la cámara que llevamos porque en este viaje no nos hemos traído la GoPro, pero que sepáis que tienen toboganes, hay piscinas para nadar, piscinas de jacuzzi, de masaje. Es una oferta bastante completa y si queréis estar en Lucerna y disfrutarlo, las Hallen Bath no sé qué, que os lo hemos enseñado en el nombre, os lo recomendamos. Ya lo vamos a disfrutar. Viajeros independientes, uno de los momentos más importantes del día después de haber estado la tarde en Lucerna y en las piscinas, que nos ha dado un hambre después. estamos súper relajados. Que os ha gustado, ¿verdad? Es la mejor forma de usar como ducha, de verdad, os lo recomendamos muchísimo. Ya toca el momento de la cena. Hoy toca maíz con un poquito Sí. de calamares en salsa americana. Está muy ricos, ¿eh? Está Con un sabor intenso. buenísimo y esto es lo que nos ayudará hasta mañana a la A mañana. coger fuerzas. Esperamos que os haya gustado muchísimo, de verdad, porque a nosotros nos ha encantado. Por ahora es la ciudad que más nos ha gustado, muy romántica. Sí. Y decirnos cuáles son los rincones que a vosotros más os han gustado, si Si habéis habéis estado estado. alguna vez por aquí. Y Eso bueno, es. hacer eso que hacéis también, de comentar, de los likes, de suscribiros y decir a vuestras familias también que se suscriban porque esto no para. Y nos vemos pronto en una nueva aventura ya mañana por la mañana. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas noches. Hoy toca visitar la ciudad de Basilea y hemos dormido pues aquí en la ciudad al lado del río. Es la ciudad con más Madre mía. museos de todo el país. Es un edificio que tiene 500 años de antigüedad. Y hoy tenemos la suerte de encontrar el mercado. Es Tienes que que venir estamos igual. haciendo un mundo por descubrir porque la hemos bautizado la ciudad de los tranvías. Y ahora nos encontramos en uno de los miradores más importantes de la ciudad. Este era una de las puertas de acceso por la muralla antigua de la ciudad. Tenemos un cachondeo con los nombres. Y es que esta plaza también lleva un cachondeo. Sí.